Según la Asociación Americana de Ingeniería de Costos, la clasificación de estimación de costos se clasifican según el orden de magnitud, la estimación de costo preliminar y la estimación de costo definitivo. Según el orden de magnitud, la estimación de costos de equipos mayores, materiales y labor se estiman en base a curvas de costo versus capacidad, método del factor y comparación con proyectos similares ya realizados actualizando los índices de materiales y labor de acuerdo a las condiciones del sitio. La información requerida para esta clasificación es la definición global del proyecto, el tamaño general, macrolocalización, condiciones generales del sitio, distribución de planta, flujo del proceso de operación, ingeniería preconceptual y un error de precisión de más o menos el 30%. Para la estimación de costos preliminar, el equipo mayor se basa en órdenes de cargo recientes o presupuestos ajustados con índices de costo. Los materiales son estimados en base a factores asociados a los equipos mayores o parámetros de planta. La labor es estimada según factores de labor y materiales de trabajos similares ajustados por condiciones del sitio y por factores de productividad. La información requerida para esta clasificación son las especificaciones de equipos mayores, proyecto y desarrollo preliminares, ubicación de la planta e ingeniería de detalle a un 10% de ejecución y se considera un error de precisión más o menos del 20%. Para la estimación del costo definitivo, los equipos mayores son estimados según la orden de cargo o cotizaciones recibidas ajustadas por escalación. Los materiales son estimados en base a la orden de cargo recibidas y cómputos detallados cuantificados por cada disciplina. La labor es estimada en base a las horas hombre, incluyendo productividad para cada trabajo y cada clasificación ajustada de acuerdo a experiencias previas en el área y a consideraciones del trabajo en el sitio. La información requerida para esta clasificación es el diseño del proceso completo, hojas de datos de los equipos, planificación de construcción completa, condiciones contractuales y laborales, visitas al sitio e ingeniería de detalle entre un 30 y 40% de ejecución. Y se considera un error en precisión más o menos del 10%. La estimación de costos según Shell se clasifica, en primer lugar, según el orden de magnitud, basado en la ingeniería conceptual, donde se identifica la viabilidad técnica y económica del proyecto. En segundo lugar, el estudio económico basado en la ingeniería básica, donde se realiza la revisión detallada de la ingeniería conceptual y los requerimientos del usuario. En tercer lugar, la aprobación de presupuesto, basado en la ingeniería de detalle, que es el resultado del análisis de una obra particular para ser construida. Y, en cuarto lugar, el control presupuestario, basado en la construcción de la obra. Otros tipos de estimaciones de costos son los siguientes: la licitación de suma global para la construcción con un error de precisión más o menos del 5%, la verificación de la licitación con un error de precisión de más o menos el 10% y el estudio de factibilidad con un error de precisión de más o menos el 20%. Dentro de los elementos que diferencian a los estimados de costos se encuentran características y calidad de la información, método de estimación, precisión del estimado y uso específico de la estimación. Otros aspectos importantes de la estimación de costos son la base de datos, las listas de verificación, costos de nacionalización y fórmulas escalatorias. La importancia de la base de datos dentro de la estimación de costos recae en que la disponibilidad de una base de datos confiable y auditable es necesaria para poder elaborar estimados de costos consistentes y en un tiempo razonable, y que la implementación de un sistema que recopile, procese y actualice los datos de costos asegura a la empresa una posición ventajosa en el mercado. Para la organización del sistema de datos se pueden encontrar libros y textos que contienen una gran variedad de manuales para la estimación de horas hombres en el área de tuberías, equipamiento, construcción general, electricidad, actividades de campo petrolero, estimación de costos por actividades del área, manual de precios de Mindur por partidas,
costos de construcción de edificaciones y urbanismos, cotización de insumos para construcción, entre otros. Dentro de la organización del sistema de base de datos se encuentran los sistemas computarizados con análisis de precios unitarios, sistema de materiales, equipos y proveedores (SIMEP) y hojas de cálculo como Excel. Otro sistema de organización de base de datos son los contratos petroleros, contratos de construcción y contratos metalmecánicos.